La peor corrupción posible. Hay muchos tipos de corrupción. Está el robo y el desvío de fondos públicos para llenarse los bolsillos. Está la manipulación y concesión irregular de contratos y subvenciones a cambio del cobro de comisiones. Está el tráfico de influencias, valiéndose del poder para conceder favores en beneficio propio o ajeno. Y está también la complicidad o connivencia con los corruptos, es decir, mirar hacia otro lado o, lo que es peor, mucho peor, amparar la corrupción política, indultar, amnistiar y exonerar a los delincuentes. No hay peor corrupción que esa, pues una vez cometida, juzgada y sancionada esa delincuencia, si la pena en cuestión se borra o rebaja, el mensaje que se lanza a la ciudadanía no puede ser más injusto y perverso, a saber, que la igualdad ante la ley no existe, que la justicia es una ficción, dado que se aplica de forma arbitraria en función del condenado, y que los políticos y sus amigos están por encima de la ley. Esa es la peor corrupción posible, porque no es algo puntual, sino estructural. El problema ya no es que exista uno o varios casos aislados de corrupción, que la cesta tenga alguna manzana podrida, sino que la cesta misma esté rota y no sirva. Que la corrupción pase de ser puntual a sistémica. Que el sistema mismo esté corrompido, que esté podrido. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en España. El gobierno de Pedro Sánchez es el más corrupto de la democracia, no por los escándalos que afectan a varios ministerios por la compra de mascarillas fake vinculadas a la trama Koldo durante la pandemia, ni por las sospechas que pesan sobre la mujer del presidente y su hermano, sino por haberse convertido en el mayor cómplice y aliado de la corrupción. ¿Cómo? Indultando a los golpistas catalanes, amnistiando a los condenados por el proceso separatista, con delitos de malversación inclusive, y prostituyendo el Tribunal Constitucional para que ahora, tras una nueva decisión inédita en democracia, borre de un plumazo el caso de los ERE, que es, de lejos, el mayor caso de corrupción acontecido en la historia reciente de España. No, la corrupción no solo consiste en ganar dinero a título particular de forma irregular o ilícita, valiéndose del desempeño público. También es descomposición política e institucional, deterioro de valores, usos y costumbres. La corrupción también es degeneración, deshonestidad y envilecimiento de las estructuras que componen el sistema democrático. Veamos. Hace ahora un mes, poco antes de las elecciones europeas, Pedro Sánchez blanqueaba a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, condenada por el escándalo de los ERE, indicando que había sido una víctima de la derecha, adelantándose así a la sorprendente exoneración que determinaría luego el Tribunal Constitucional. Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años. Dicho y hecho, apenas 2 semanas después de las proféticas palabras del presidente, el tribunal que preside Cándido Conde Pumpido estimaba el recurso de amparo presentado por la exministra socialista, condenada a 9 años de prisión por prevaricación continuada en el caso de los ERE, un fraude masivo perpetrado desde la Junta de Andalucía que supuso, atención, el desvío irregular de hasta 680 millones de euros de fondos públicos. La mayoría progresista, con 7 votos a favor y 4 en contra, eximía de responsabilidad penal al Ejecutivo Autonómico al considerar que ni los proyectos ni los anteproyectos de ley se pueden considerar decisiones administrativas, es decir, que los jueces no pueden controlar la actuación de los políticos en la fase de elaboración de una norma, en este caso, la Ley de Presupuestos Autonómica. De este modo, el Constitucional tumbaba el criterio de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo, que, en su día, sentenciaron que los presupuestos andaluces incurrieron en una incontestable ilegalidad
para evitar los controles previstos en la concesión de subvenciones. Y esta decisión del Constitucional abría de par en par las puertas del perdón a muchos de los condenados en el caso de los ERE. Esta misma semana, el Pleno del Tribunal de Garantías estimaba parcialmente el recurso de amparo interpuesto por Miguel Ángel Serrano Aguilar, exdirector del Instituto de Fomento de Andalucía, condenado a 6 años y medio de cárcel por un delito de prevaricación y otro de malversación. La sentencia concluye que los jueces, 18 jueces, ni más ni menos, frente a los 7 magistrados del Constitucional, interpretaron de forma incorrecta e imprevisible el delito de prevaricación. Y, dado que los altos cargos de la Junta Socialista fueron condenados por prevaricación y malversación, el Constitucional anulará o reducirá casi todas las condenas, incluyendo las de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán. Así pues, la condena por el uso fraudulento de dinero público destinado a expedientes de regulación de empleo para favorecer políticamente al PSOE quedará en nada. Y esto es un atropello mayúsculo por varias razones. En primer lugar, porque, tal y como reconocen todos los juristas, el Tribunal Constitucional no está para reinterpretar hechos ni normas. Esa es tarea de los jueces, del Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, es un tribunal de garantías. No está para reexaminar el caso, como sí hacen los tribunales de casación. Este órgano político, que no judicial, tan solo puede valorar una prueba cuando es irrazonable, arbitraria o patentemente errónea. Ir más allá supone invadir competencias exclusivas del Supremo, que es la más alta instancia judicial que hay en España. La interpretación de los delitos corresponde a los jueces, no al Constitucional. En segundo lugar, porque el Constitucional está dividido y enfrentado. La decisión no ha sido unánime. Los magistrados conservadores han puesto el grito en el cielo y denuncian abiertamente que la mayoría progresista que lidera Conde Pumpido ampara el fraude cometido por el PSOE. Según estos magistrados, por primera vez en democracia, el Constitucional corrige al Supremo en la interpretación de los hechos y, por si fuera poco, deja al margen de todo control la elaboración, modificación y ejecución de los presupuestos. Se ha excedido claramente en sus funciones al revisar de oficio sentencias que ya eran firmes. El Constitucional no puede reinterpretar las sentencias del Supremo, ya que no es un tribunal de última instancia. Y en tercer lugar, porque con estas sentencias el Constitucional ha perdido todo su crédito. Se ha convertido en una mera herramienta al servicio del Gobierno, tal y como sucede con el CIS, la Fiscalía General del Estado y el resto de órganos e instituciones colonizados por el PSOE en los últimos años. Ya no hay neutralidad ni imparcialidad de ningún tipo, tan solo el ordeno y mando de Sánchez. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso. Es un hecho que el Tribunal Constitucional está trufado de exmiembros del gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Constitucional no facilita que se fortalezca su independencia cuando se dedica de forma reiterada a corregir sentencias del Tribunal Supremo para exonerar de responsabilidades a políticos socialistas condenados como los de los ERES de Andalucía. Y si además esos posicionamientos del Tribunal Constitucional son adelantados en mítines del Partido Socialista, o bien por la vicepresidenta o por el propio presidente, pues usted entenderá que nosotros podamos tener dudas sobre la independencia de este órgano, ¿no? Y por lo tanto creo que eso es lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Sin embargo, lo peor no es la errónea interesada decisión en sí del Constitucional, lo cual ya es muy grave, sino la bochornosa interpretación de la misma que hace el PSOE. Atentos a la reacción de Magdalena Álvarez tras la exoneración dictada por el Constitucional. Somos víctimas de un montaje político con la única ambición de llegar al poder. Y lo han conseguido. Mire, a mí llamó mucho la atención cuando yo dije la frase antes partía que doblar. Pues es verdad, me partieron. Es verdad. O sea que yo le eché y le dije, antes partía que doblar. Y ellos, que les sentó fatal eso, decidieron, pues efectivamente, te vamos a partir. Y me partieron.
Eso no puede ser. En democracia hay límites. Entonces no te tienen que partir, te pueden partir políticamente, pero no te pueden partir personalmente, familiarmente, profesionalmente, no te pueden perseguir casi hasta la tumba. Atentos a la reacción del PSOE andaluz. José L. Aguilar, diputado regional. La gran mentira esa sobre la que sustentó esa cacería se le está viniendo abajo. Nunca hubo una trama en los gobiernos socialistas para delinquir. Nunca ninguno de los condenados en la pieza específica se lucró personalmente. No ha habido ningún tribunal, ni siquiera la Audiencia Provincial de Sevilla ni el Tribunal Supremo en esas sentencias de las que tanto gusta el Partido Popular, ha señalado que ninguno de los que allí figuraban como condenados se haya beneficiado de las ayudas sociolaborales. Nunca el Partido Socialista de Andalucía ni se financió o percibió cantidad alguna de esas ayudas sociolaborales. En esto he de decirles que hay una clara diferencia con el Partido Popular, el cual se ha sido condenado como beneficiario a título lucrativo de los casos de corrupción, de la Gürtel y demás. Nunca ha habido un robo de 680 millones de euros. Jamás ha existido este robo. Y atentos a la denuncia que hace la portavoz socialista en Andalucía, Ángeles Ferriz. El objetivo de la cacería estaba claro: la Junta de Andalucía, el poder, el gobierno andaluz, y el máximo beneficiario de esa cacería, el señor Moreno Bonilla. La cúpula de esta cacería sin límite, que ha llevado a la cárcel a personas inocentes, se sienta hoy en San Telmo. Y eso tienen que saberlo todas y todos los andaluces, como tienen que saber que los cooperadores necesarios de esta cacería han sido premiados al máximo nivel en la Junta de Andalucía y hoy ocupan cargos dentro de la Junta de Andalucía y de sus órganos. Limpiamente no podían gobernar en Andalucía y se dedicaron a destrozar a servidores públicos ejemplares con trayectoria honesta y honrada y, de paso, a su familia, a manchar el trabajo del Partido Socialista y la historia del Partido Socialista, como si fueran unos auténticos sicarios de la política, que matan políticamente al adversario cuando no pueden con ello. Cacería, complot, persecución, circulen. Aquí no solo no ha pasado nada, sino que el PSOE es víctima de una gran conspiración judeomasónica por parte del Partido Popular y sus jueces afines. Sí, como oyen, el caso de los ERES jamás existió. Es un invento, un gran cuento, según el socialismo patrio. Es todo fruto de un montaje. Y por eso mismo el PSOE amenaza incluso con denunciar por calumnias y delitos de odio a PP y Vox por llamarles golfos y ladrones. ¿Cómo cambia la película, verdad? Y digo cambia porque el mismo PSOE que hoy exige disculpas, ayer pedía perdón por el caso de los ERE. Susana Díaz, exsecretaria general del PSOE andaluz, tras conocerse la condena del Supremo sobre el caso de los ERE en 2019. Lo que más siento es que mi tierra haya tenido que vivir esto. Es decir, siento muchísimo que haya sido así. Pedí perdón incluso antes de ser presidenta de la Junta de Andalucía, porque creo y entiendo que Andalucía no se lo merece. Y cuando eso sucede bajo un gobierno socialista, evidentemente te entristece, te causa dolor, y desde el primer día siempre mi mayor propósito ha sido aprender la lección de que en la política no solo no hay que enriquecerse, sino poner todos los controles para que nadie defraude a la ley. José Antonio Griñán, expresidente andaluz, cuando en 2015 acudió a declarar ante el Supremo por el caso de los ERE. Yo no creo que hubiera un gran plan, hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar. Y así, amigos, es como el PSOE pretende reescribir la historia, con engaños, manipulaciones y mentiras. Surrealista, bochornoso, simplemente aberrante. Sin embargo, lo más dramático de este esperpento no es el fraude de los ERE, catalogado como el mayor caso de corrupción de la historia de España. Un sistema por el cual la Junta Socialista creó una amplia y bien nutrida red clientelar, repartiendo fondos públicos de forma ilegal y arbitraria, tal y como sentenció el Supremo. No,
Ese no es el problema. En todos los países hay corrupción, en mayor o menor grado. Incluso en los más ricos y serios hay ovejas descarriadas dentro del sector público. España no es una excepción. Lo importante es que el sistema funcione a la hora de detectar, investigar y condenar tales delitos. Y lo cierto es que, dentro de lo malo, el sistema en España funcionó. Los jueces hicieron su trabajo y finalmente dictaron sentencia y los responsables fueron condenados. Hasta hoy. Porque lo que está sucediendo hoy en España no había sucedido antes, tras más de 45 años de democracia. El Constitucional acaba de cruzar una nueva línea roja al invadir competencias que son exclusivas del Poder Judicial y en concreto del Tribunal Supremo. El Constitucional de Conde Pumpido se ha convertido en un órgano político, tanto en la forma como en el fondo, un órgano al servicio dictado del Gobierno, capaz de revisar y reinterpretar sentencias judiciales firmes, al margen de lo que establece el Estado de Derecho y el derecho comunitario. Y una vez traspasada esa línea, ya no hay vuelta atrás. Lo siguiente será avalar la amnistía decretada por el Gobierno para exonerar a todos los golpistas socios de Sánchez, incluido Puigdemont, a pesar del criterio en contra del Supremo. El problema aquí, por tanto, ya no es la corrupción de los ERE. El problema es la profunda crisis institucional que sufre España. Y esa, la institucional, es, sin duda, la peor corrupción posible. La Trinchera de Llamas. Es Radio.